Miles y millones de creyentes mantienen el intenso deseo de compartir el Evangelio con otras personas, pero frecuentemente se preguntan cómo hacerlo de manera más eficaz. Es la pregunta que vamos a responder hoy y vamos a mirar cuál es el modelo correcto para nosotros predicar el Evangelio a toda tribu y nación. Muchas gracias, Dios, por tus bondades. Hoy estamos aquí porque queremos aprender a predicar mejor y mirar el modelo correcto. Así que acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Te agradezco infinitamente por todo el apoyo que me has estado dando en este proceso de creación de contenido. Te invito a que por favor dejes un comentario, compartas el contenido con alguien que tú crees que debe conocer estas palabras de Dios, y deja un me gusta y sigue la cuenta si aún no lo has hecho. La lección que estamos estudiando, escríbelo aquí en la caja de comentarios, escríbelo por favor, testimonio por testimonio. Esa es la lección, ese es el título. Y el texto bíblico que estamos mirando, los textos bíblicos sobre los cuales nosotros vamos a estar construyendo nuestro desarrollo, es el primer capítulo 1 y verso 8 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Nosotros iniciamos diciendo que muchas personas, muchos creyentes quieren compartir el Evangelio, pero hay un sector de la iglesia, de toda iglesia, hay un sector que normalmente mantienen ese tipo de miedo porque no saben cómo predicar el Evangelio. Y es lo que hemos venido a traer, porque hay ocasiones cuando a nosotros se nos olvida que cada persona que nace en el reino de Dios nace realmente como misionero. Y no son palabras mías, no son cosas que me he inventado yo. La profetisa Ellen White lo dijo en el capítulo 19 y página 166 del Deseado de todas las gentes. Dice así: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. Ahora, nosotros podemos pasar de un lado al otro, o sea, pasar de no querer predicar, de no ser conscientes de que debemos hacerlo, a querer hacerlo. Por lo tanto, debo yo decirte cuáles son las pautas y qué es lo que hace que una persona pueda predicar como los apóstoles. ¿Cómo predicaban los apóstoles? En primer lugar, los apóstoles en su método de predicación, en todo el proceso por el cual compartían la palabra de Dios, lo hacían de manera pública. No era una predicación secreta, pero esa predicación pública estaba bien bañada de la sangre de Cristo, simbólicamente, pero estaban bañadas primero de autoridad. Y esa autoridad, es bien sabido, la contenía porque ellos habían estado con Jesús. O sea, una persona no puede tener autoridad para hablar de Jesús si no había estado con Jesús. Y es un contraste muy claro en comparación con los que predicaban en aquel tiempo, con los maestros conocedores de la ley, con aquellos sacerdotes que habían sido formados en una orden en específica, quienes normalmente eran formados en retórica para aprender a persuadir de manera eficaz cuando utilizaban el arte público. Pero estos discípulos, aunque no tenían esas cualidades, aunque no pertenecían a una escuela rabínica específica, podían abrir la palabra como su maestro. Hablaban con autoridad. Y es muy bueno mirar este detallito que es importante. Jesús, se dice de Jesús que hablaba con autoridad se dice, porque él estaba en conexión con el Padre. Ahora aquí se dice de los mismos discípulos que también hablaban con autoridad. Y es justamente porque el mismo texto lo dice, ellos testifican y dicen, la razón por la cual los discípulos, estos seguidores de Cristo, están hablando con tanta autoridad es porque habían estado con Jesús.
lo que nos da a nosotros la autoridad para predicar en público es haber estado con Jesús. Y por eso yo quiero repetir una frase que es muy importante. La evidencia más convincente de que una persona es un verdadero discípulo no es cuánto sabe, no es la cantidad de información que maneja en su mente, sino por el hecho de haber estado con Jesús. Lo que me hace a mí tener autoridad para predicar el evangelio de manera eficaz no es mi conocimiento, es el hecho de que yo he estado con Jesús. Y el estar con Jesús me da, mi aparte de autoridad, me da valentía. Y es lo que nosotros normalmente no tenemos por el temor. Y es bueno resaltar este detalle. El hecho de tener temor no significa que no seas valiente, porque la valentía también consiste en hacer las cosas aún con un temor tremendo, con un temor tremendo. Yo creo que era John Maxwell que decía en su libro El talento nunca es suficiente, que si la valentía es ausencia de temor, entonces no hay hombres valientes en la guerra, porque todo aquel que tiene el cerebro bien conectado sabe muy bien que tomar una pistola y enfrentarse a un ejército tiene la probabilidad de morir, y nadie quiere morir. Así que todo aquel que está en la guerra sabe muy bien que entrar en un territorio de batalla, eso lo entra también a él en un riesgo de muerte. Nadie quiere morir, por lo tanto, el que va a la guerra aún con miedo, ese sí es valiente. Y Dios nos está recordando que nosotros tenemos miedo, es verdad, tenemos miedo, pero Dios no quiere que nosotros no tengamos miedo. Dios sabe muy bien que tenemos emociones. Dios está interesado en que, aunque tengamos miedo, no dejemos que el miedo defina si vamos o no vamos a compartir el evangelio que debe ser compartido a todas las naciones. Así que valentía por sobre todas las cosas. Y tercero y último, sabiduría. Y este detalle quiero enfatizarlo de manera muy clara. Los que dijeron que ellos manejaban cierta sabiduría, no era de manera clara que lo decían. Lo que el texto bíblico dice, permítame conseguirlo, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No dice en este texto que eran sabios, pero históricamente se dice que la sabiduría consistía, en el contexto del discipulado, la sabiduría consistía en que el discípulo replique exactamente lo que su maestro le enseñó. Porque había una etapa de recibir la enseñanza y entonces de imitar el maestro. Por lo tanto, cuando los discípulos hablan con autoridad, históricamente se ven como personas sabias porque están replicando lo que su maestro les enseñó. Gracias a Dios que nosotros tenemos la probabilidad también de predicar con autoridad. Tenemos la probabilidad de presentar la palabra de Dios y aunque nosotros no hemos sido entrenados en retórica, no conocemos completamente la historia, es menester recordar que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva se espera que llegue a ser una fuente de vida. Lo que pone en evidencia que yo he nacido de nuevo es que yo me convierta en un verdadero discípulo. Porque si Dios no hubiese querido que yo fuese un verdadero discípulo, en el mismo momento de yo recibir el bautismo, ahí mismo mi vida hubiese dejado de existir. Ahí mismo yo hubiese muerto. Pero Dios tiene un plan especial conmigo, y es que yo comparta el evangelio a todas las naciones. Quiero invitarte a que sigas esta cuenta de contenido y que recuerdes que el propósito de compartir estos temas es para que ambos crezcamos en fe e intelecto. Padre, muchas gracias por tus bondades. Queremos compartir este evangelio por testimonio. Así que capacítanos para que podamos nosotros compartirlo de manera eficaz y que las personas se sientan a gusto al escuchar que quienes hablan han estado
con Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Déjame tu opinión sobre la lección de hoy en la caja de comentarios. Y no olvides darle clic a los botones me gusta, seguir y compartir. Soy el pastor Michael François y esto es Biblia a Fondo.